Buenas tardes. Gracias por participar de este ciclo que se llama Lunes de Charlas, que está destinado a visibilizar problemáticas respecto de cuestiones de género y violencia. Hoy tenemos como invitada a Leticia Gauna, que nos va a hablar de la participación de mujeres y disidencias en la política y paridad de género. Leti, ¿nos querés contar un poco de vos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo tenemos, no sé, presentarnos un poco tu tema? Bueno, en principio, bueno, soy trabajadora social, soy curuzucuateña también, hace mucho que no estoy viviendo en Curuzú, pero siempre uno vuelve. Soy también militante política, soy miembro de una organización que se llama FUNDEG, Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género, que armamos con un grupo de compañeras de distintas disciplinas, y bueno, justamente para poder visibilizar violencias que nos atraviesan a todas y que quizás muchas veces pasan desapercibido o se han naturalizado de alguna forma. Bueno, mi experiencia en la política, aparte de como militante política, también fui convencional constituyente para la reforma de la Carta Orgánica de la Ciudad Capital en el año 2013, y bueno, también fui delegada del INADI en la provincia, para la provincia de Corrientes. Bueno, distintas, como verás, las mujeres estamos en todos los lugares donde podamos participar, tratamos de manera de meternos, nadie nos regala nada, nosotras irrumpimos en estos espacios, y bueno, y esa es la idea también de poder reflexionar juntos ahora en este encuentro que están organizando ustedes. Les felicito. Es muy importante, sobre todo en ciudades como otras, digamos, que son muy conservadoras y que, bueno, todo esto que están haciendo ustedes es revolucionario, digamos, sin dudas. Eso intentamos. Así que, bueno, la idea era, sí, y la verdad que me alegra muchísimo porque, bueno, yo tengo a mi sobrina todavía viviendo ahí en Curuzú y espero para ella otro tipo de sociedad, más justa, más igualitaria, sin violencia, ¿no? Donde podamos vivir en libertad, y esa es la idea, digamos, eso es lo que queremos para, en mi caso, para mi hija, para mi sobrina, y bueno, y también para nosotras, digamos, ¿no? Así que, bueno, desde ya, orgullosa de ustedes, de este movimiento transfeminista en Curuzú. La verdad que no hay otra expresión que la alegría y el orgullo, la verdad. Gracias. Bueno, no sé si ustedes quieren, yo comienzo, ¿les parece? Como quieran. Sí, por favor, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si ven. A ver. Presentación. ¿Ven ahí? Ahí se ve, sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, como les contaba, bueno, nuestra organización, FUNDEG, yo, bueno, además también milito en Libres del Sur, que es un partido político, y también fui coordinadora en su momento cuando arrancó aquí en Corrientes Mumalá, así que también vengo
de la militancia social y política. Y bueno, esta herramienta la armamos justamente porque en algunos límites con los que nos encontramos en sociedad son las herramientas jurídicas, muchas veces para poder participar o intervenir en acciones particulares, como por ejemplo en la justicia, ¿no? Ante los casos de femicidio, transfemicidio, como amicus curiae, como de alguna manera veedoras de estos sistemas patriarcales bueno, que nos oprimen, que dejan impunes a los femicidas, a los violadores. Empezar a armarse de herramientas también. Nosotras nos resistimos mucho tiempo a este tipo de herramientas, pero la verdad que hay que armarlas porque las necesitamos también para poder participar con otras herramientas, ¿no? Bueno, el tema que más o menos elegimos también tiene que ver con un año particular, digamos, es un año electoral, y bueno, y siempre comienza a hablarse de la participación política de las mujeres solamente en campaña, digamos, ¿no? Y bueno, y algo que se viene conversando, debatiendo, poniendo en tensión hace bastante, es la paridad de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la paridad y por qué la democracia? Cuando hablamos, ¿qué decimos cuando decimos democracia paritaria, ¿no? En la Argentina, como sabrán, ha dado pasos importantes, pero no hace mucho tiempo también, dado lugar a la posibilidad de participación política de las mujeres, bueno, con el voto femenino en 1947, luego la ley de cupo en 1991, y la más reciente, que es la ley de paridad de género, en el año 2017, ¿no? Esta ley, que es la ley 27.412, donde establece el principio de paridad en las listas, en la conformación de las listas legislativas nacionales y el Parlamento del Mercosur, ¿no? O sea, se circunscribe únicamente a las listas por la paridad, por la ley de paridad, también aquí en la provincia de Corrientes, algo que lamento, ojalá me equivoque. Y bueno, pero sin embargo seguimos siendo, si bien la ley de cupo, la ley de paridad, perdón, la ley nacional ha permitido una conformación más igualitaria, paritaria en las listas nacionales, no sucede lo mismo con otros espacios donde seguimos siendo las minorías, como por ejemplo en los cargos de decisión y participación plena, ¿no? Esto hablamos de cargos ejecutivos, como por ejemplo los municipios, intendentas, gobernadoras, como también ministras, directoras, concejalas, diputadas y senadoras, ¿no? Seguimos siendo las minorías, y de hecho en algunos lugares ni siquiera existimos, como por ejemplo en el Poder Judicial, acá en Corrientes, en el Superior Tribunal, no existe ninguna mujer, digamos, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a debatir. Nuestro Ejecutivo Provincial tampoco tiene paridad, son 2 varones, los municipios generalmente son también la mayoría intendentes y vices varones. Hay estadísticas, digamos, elaboradas por distintas organizaciones de la sociedad civil, por lo general, y también como por ejemplo ONU Mujeres, que hace un monitoreo permanente respecto a la participación y a la paridad en toda América Latina y el Caribe. Y bueno, en nuestro país vemos que el 42% digamos, en la legislatura nacional, participa un 42% de diputadas nacionales, mujeres, y un 39% en el Senado, ¿no? Esa es nuestra representación, a pesar de la paridad, ¿no? Y en las legislaturas provinciales solamente alcanza un promedio del 33% en las legislaturas provinciales, ¿no?
apenas el cupo, digamos, no hablamos acá de paridad, ¿no? Entonces, hay 5, la ONU sugiere, y cuando se habla de paridad, y cuando se dice que si no hay paridad no hay democracia real, el porqué de la necesidad de avanzar hacia la paridad, ¿no? Uno es la calidad y la legitimidad en la democracia, ¿no? Cuanto más se diversifica la participación en estos espacios, más se garantiza la multiplicidad de mirar y de abordar en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres. Representamos el 50% de la población mundial, y eso se traduce también en el 50% de la población en nuestro país. Como así también en la provincia de Corrientes, ¿no? Somos más del 50%, está constituido por mujeres. Que participemos mujeres y disidencias en la vida política y democrática de nuestro país garantiza que hay otro 50% que se está dando la posibilidad de escuchar esas voces, que hoy no están presentes, ¿no? Entonces se puede decir que hay una mirada sesgada respecto a quienes y cómo diseñan puestas las normativas, las políticas públicas, ¿no? Por eso decimos que igualdad real en el acceso al poder, ¿no? Eso tiene que ver con esta distribución que decimos de que nosotras podamos llegar a los espacios de decisión, a la toma de decisiones, no solamente en el ámbito legislativo, sino también en otros ámbitos que atañen a la vida económica, política, social, cultural, entre otras de nuestro país, ¿no? La igualdad real a través de nuevas leyes y políticas, se ha demostrado que en otros países donde las mujeres vamos a participar de la vida política y la toma de decisiones, se han incorporado mejoras a la vida de la comunidad en general, ¿no? Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con erradicar la violencia contra las mujeres, las leyes que tienen que ver con la eliminación o la erradicación de la pobreza, también son medidas que incorporan las mujeres en la agenda política de países, como también la erradicación de la violencia y el abuso infantil, los derechos sexuales y reproductivos, la distribución igualitaria de las tareas de cuidado. Son todos proyectos que incorporamos las mujeres cuando llegamos a estos lugares. Hacemos visibles estos problemas que no solamente nos afectan a nosotras, las mujeres de disidencia, sino también a toda la comunidad, ¿no? También es importante porque hablar de paridad también es aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo, ¿no? Se ha demostrado que la participación de las mujeres también ha mejorado las posibilidades de desarrollo económico de los países, ¿no? Somos las mujeres justamente quizás por los estereotipos que han persistido respecto a los roles que nos asignan a nosotras las mujeres. Eso también nos ha dado más conocimiento respecto a las economías locales y regionales, a las estrategias de sobrevivencia de distintos sectores, a las realidades que atravesamos las mujeres, niñas, jóvenes y disidencias, para justamente en las distintas vulneraciones de derechos, y eso también va seguramente y sin dudas a transformar las relaciones, ¿no? Las relaciones entre hombres y mujeres, tratando de incorporar el ejercicio pleno e igualitario en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Esto también tiene que ver con esto que decimos, los estereotipos de género y los roles históricos que se nos han asignado a varones y a mujeres, y seguramente también este tipo de transformación en las relaciones de poder, en las relaciones entre hombres y mujeres,
va a beneficiar también a los varones, ¿no? Digamos, impactando en nuevas formas de masculinidad, ¿no? Los hombres también se liberan de alguna manera de estos estereotipos de cómo ser hombre y cómo ser mujer en una sociedad que muchas veces siempre decimos no estamos peleando solamente o pelear por la libertad, por la dignidad de las mujeres, también es pelear por la dignidad de hombres y mujeres, no solamente nuestra. El machismo, el sistema patriarcal, no solamente atenta contra nosotras, contra nuestros cuerpos, sino también contra los varones porque les exige a ellos una manera de ser en esta sociedad que casi es imposible, sistema capitalista tan opresor que un varón pueda ser el proveedor exclusivo de por ejemplo, de un hogar, estamos hablando de hogares heterosexuales, ¿no? Donde también la heterosexualidad está vista como un sistema de opresión, ¿no? Donde se exigen que los varones que puedan llegar tienen que ser también heterosexual, ¿no? No puede tampoco llegar o ocupar espacios de poder varones que no se encuadren bajo este sistema heteronormativo, ¿no? Poder abrir estas posibilidades, estas otras formas de mirar, y por qué la democracia se va a enriquecer a través de la paridad, digamos, es en definitiva o en síntesis algunas de estos puntos, ¿no? Además, el hecho de hablar de paridad, también tenemos que hablar de violencia política, porque para nosotras, que no exista paridad es una forma de violencia política, ¿no? La ley 26485 hace muy poquito se modificó e incorporó en el artículo 5, en el inciso 6, como otro tipo de violencia, la violencia política, ¿no? La violencia política es un obstáculo que nos impide a nosotras, las mujeres y las disidencias, la participación en puestos de tomas de decisión. El concepto de la ley es, la violencia política es aquella la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política, libres de violencia, el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad que los varones. Esto quiere decir que la ley de cupo, o sea, la ley del voto femenino no fue suficiente, la ley de cupo no fue suficiente porque se utilizaron como pisos, como techos y no como pisos, ¿no? Entonces, a la hora de armar las listas, por ejemplo, uno escucha en los partidos políticos, uy, tenemos que ubicar a una mujer, es cierto, nos estamos olvidando, y nos ponen como de relleno en las listas, ¿no? Como para cumplir con lo mínimo que exige la ley, que es el cupo. Estas medidas de acción positiva, como la ley de paridad, como fue también la ley de cupo, lo que buscan es que como sociedad superemos estas desigualdades. Al no superarlas, como en el caso, como pasó en la ley de cupo, porque como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, si bien empezamos a tener participación política en nuestros partidos políticos, en la vida electoral de nuestro país, pero sin embargo siempre de una manera marginal, relegada, ¿no? Casi como un adorno, digamos, dentro de las listas. No hubo una participación real y aquellas que llegaron les ha costado muchísimo, incluso de ser muy críticas, descalificadas en lo público, porque de hecho estos han sido vedados históricamente hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Entonces hoy no se discute de que la mujer pueda salir atrás, no está mal visto que la mujer salga y busque un hijo. Ahora, hay ámbitos donde todavía no se nos permite o se nos cuestiona qué hacen ustedes acá, o qué pretenden ustedes estando en este lugar, que es históricamente nuestro, que es naturalmente nuestro, ¿no? Y eso es la política, ¿no? Los espacios de decisión, donde se definen las políticas económicas de un país. Entonces, nosotros enfrentamos la violencia, no solamente las mujeres que participamos de un partido político,
sino las profesionales que queremos ocupar espacios de decisión, no podemos porque siempre hay varones que ni siquiera tienen incluso menos currículum que nosotras, pero sin embargo están ahí porque hay una red tejida muy profunda entre los varones, esa red de fraternidad, y bueno, que nosotras también queremos empezar a deconstruir a partir de las otras redes alternativas, que como estas que estamos hablando, que son las redes de sororidad, ¿no? Otras formas de pensar, de ver, de conocer, de proponer, ¿no? Y la violencia política tenemos que tomarla y analizarla, reflexionarla, y también empezar a ver, bueno, en mi ciudad, ¿de qué manera se da la violencia política? ¿Quiénes ocupan los cargos de decisión? ¿Quiénes son los que tienen las firmas para tal cosa, ¿no? El otro día, si bien hay mujeres en espacios de direcciones o direcciones generales, los ministros siguen siendo. Entonces, las firmas, ellas dependen de las firmas de sus ministros para accionar, pueden tener ideas más, pero si el varón al final no quiere firmarlas, esas ideas no prosperan, ¿no? Como paridad, hay violencia política contra las mujeres, ¿no? Y como decía hoy, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en las relaciones de subordinación, ¿no? Lo que yo propongo, y le decía a las compañeras, era que también nosotras desde el feminismo hay cuántos feminismos hay, cuántas mujeres y diversidad de mujeres y disidencia existimos, digamos, ¿no? Yo me paro hoy desde el feminismo y les propongo, también las invito a repensarnos desde el feminismo descolonial, que es un movimiento relativamente nuevo en Latinoamérica, y bueno, que tiene que ver justamente con otras formas de ver el mundo, mujeres latinoamericanas, ¿no? Así que, bueno, les invito a conocer lo que es el feminismo decolonial, que es antirracista, en oposición al sistema moderno colonial de género y a la heterosexualidad como régimen político, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, yo sé que tenemos el tiempo limitado, pero poner ¿no? Las mujeres en Latinoamérica hemos sido víctimas de la conquista y de la colonización, y esas marcas de la conquista y la colonización aún persisten en nuestras sociedades, ¿no? No somos mujeres racializadas, en tanto el feminismo de los sectores académicos, burgueses, blancos, eurocéntricos, no nos representan, o si bien elaboran las categorías de género, pero siempre desde el binarismo, ¿no? No incluyen a las mujeres transexuales, al transfeminismo no lo incluyen, a las mujeres de color, a las mujeres indígenas, a nosotras que somos una mixtura. Entonces, también pensar el feminismo situado desde nuestros lugares nos va a ayudar muchísimo a poder entender estas opresiones que nos atraviesan, y que en general el concepto de género que ha sido elaborado en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, aún falta porque no nos representa en un 100%. Si bien agradecemos los aportes de las teóricas que nos precedieron, pero es importante que nosotras empecemos a elaborar y a recuperar los saberes de nuestras mujeres en nuestros lugares, que seguramente por ahí podemos llegar a encontrar las formas, estrategias para superar estas matrices de opresión que hoy nos atraviesan. Leti. Bueno, y la propuesta es color. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes, dejarle una invitación para seguir pensando, seguir intercambiándonos. Y bueno, queda muchísimo obviamente por conversar, pero me parece importante el espacio que han generado ustedes, y bueno, desde ya, como siempre, les agradezco a las compañeras
están en Curuzú y que se animen a participar y a irrumpir espacios para la toma de decisiones. Gracias, Leti. Tenemos un par de preguntas que fueron surgiendo a raíz de esta interacción que es más que interesante, digamos. No sé si estarías dispuesta a sacarnos estas dudas. Una de ellas es Sí, si sí. esta ley aplica solamente a la parte parlamentaria o abarca otros sectores del Estado como los ministerios, Poder Judicial. O sea, la ley de paridad de género es abarcativa de la totalidad del sistema público, digamos. No, la ley de paridad que hoy rigen, que es la que hoy les decía, es solamente para la conformación de las listas en los espacios legislativos, o sea, diputadas nacionales y senadoras nacionales. El proyecto de paridad, los proyectos de paridad que están presentados en la legislatura provincial, hablan de la paridad en los distintos ámbitos, no solamente en el legislativo, sino en el judicial y en los ministerios, digamos, ¿no? Es una ley, un proyecto de ley más amplio, todavía no es ley, por eso también decimos por eso venimos también peleando para que se discuta los proyectos de paridad, más allá de, no se ha hecho un proyecto unificado, sino que hay distintas legisladoras que han presentado distintos proyectos, pero la mayoría va en ese sentido, digamos, plantear la paridad, no solamente en los espacios legislativos, sino también en otros ámbitos como los ministerios, los ejecutivos y el Poder Judicial. Claro. Otra pregunta era si se le solicita a los partidos políticos paridad dentro de su dirigencia, digamos. Sí, los partidos en general han avanzado en sus estatutos y en sus cartas magnas, digamos, sus normas que las rigen, han avanzado en la paridad, digamos, ¿no? Han incorporado a la paridad como una práctica. Eso no significa que eso se traduzca a nivel electoral, digamos, si bien pueden estar conformadas sus autoridades de forma paritaria, eso no garantiza que a la hora del armado de las listas respeten la paridad, digamos, ¿no? Hay Por partidos esto del techo que sí vos dijiste hoy, sí. Exactamente, hay partidos que en sus listas han armado, por ejemplo, listas varias, pero no porque haya una ley que los obliga, digamos, ¿no? Digamos, es un cambio, una decisión política e ideológica, pero eso también no garantiza que todos los partidos tengan esa misma práctica, digamos, por eso necesitamos una normativa, una ley o una acción positiva, en este caso que nos permite una ley de paridad, que en todos los partidos políticos, en todas las instancias, no solamente electorales, sino también de gestión, se respete la paridad, digamos, ¿no? Porque hoy en Corrientes tenemos una sola ministra, y no sé, en distintos municipios no hay ninguna mujer, por ejemplo, en las secretarías de área o las direcciones generales, ni siquiera en los ejecutivos, son un viceintendente y un intendente, no hay ninguna mujer, digamos, ¿no? Entonces, el cambio cultural tarda muchísimo más que lo que nos puede ayudar una ley que obligue, de alguna manera, a garantizar esa participación igualitaria, ¿no? De ese otro 50% de la población. Lo que estamos diciendo es que hoy estamos subrepresentadas en este sistema actual que tenemos de representación. Estamos subrepresentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más varones que mujeres representándonos, y nosotras somos el 50% y más de la población. Entonces, nosotras también, así como somos el 50% de las mujeres que vamos y votamos, que queremos ese 50% de representación. Yo no quiero que haya un hombre hablando por mí o por la realidad que me atraviesa a mí en políticas que van a decidir sobre la vida o sobre la muerte de las mujeres. Queremos mujeres en esos lugares, ¿no? Y creo que nosotras estamos preparadas para estar en esos lugares. Sí, totalmente. Por eso lo representa. Otra pregunta es si vos por ahí tenés
idea de qué provincias del país esta paridad tiene mayor aplicación, digamos, se puede, mayor visibilización. ¿En qué? No te entendí, disculpa. ¿En qué provincias? Estaba sacando el... No, está bien. ¿En qué provincias Sí. se aplica mejor esta ley de paridad? Si es que hay, digamos. Bueno, no, hay en algunas provincias, nosotros, digamos, Corrientes es una de las 3 provincias que no tiene ley de paridad. Con eso te digo, o sea, vamos por el opuesto, las que no tienen, digamos, ¿no? Somos muy poquitas y nosotras estamos en una de ellas. Entonces, urge una ley de paridad, porque no podemos quedar, los organismos internacionales, las recomendaciones de los organismos internacionales van en ese sentido, y los distintos países de América Latina y en el mundo han avanzado en estos sistemas paritarios, en estas democracias paritarias. No podemos hablar de democracia real si nosotras no estamos, no estamos representadas, no existimos en esos lugares. Entonces no podemos... Exactamente, y en algunos lugares ni siquiera figuramos, ¿se entiende? O sea, hay varones, incluso en áreas de la mujer, dirección de la mujer, las conduce un varón. ¿Qué? No hay mujeres que tengan la formación, la capacitación, la posibilidad de estar en un lugar, por ejemplo, para tomar decisiones en temas de políticas de género, que tenga que estar un varón. Bueno, eso es el sistema colonial de género, del que hablamos las feministas decoloniales, y de cómo esta matriz de opresión persiste y está naturalizada y no lo vemos como una violencia, no lo vivimos como una violencia, pero es una violencia muy concreta porque va a depender de nuestra calidad de vida, no solamente de las que estamos hoy, sino de las que vienen. Es que Entonces, poner básicamente en cuestión, decir, bueno, ya decir basta cuando... Decía que básicamente Sí. están anulando nuestro poder de decisión, digamos, sobre problemática que nos atraviesan a nosotras como mujeres. Exactamente, o sea, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, el reconocimiento de trabajos que históricamente han sido invisibilizados, no reconocidos, que es el trabajo doméstico, ¿no? Eso quién lo visibiliza como un trabajo, nosotras, porque nosotras somos las que vivimos este rol estereotipado como el trabajo, como un trabajo doméstico. Ellos lo visualizan como que lo hacemos por amor, o porque, bueno, eso es natural de las mujeres, ocupar esos lugares, el cargo. Exactamente, entonces nos han inculcado, de alguna manera, culturalmente, que ese es el único rol posible para nosotras, ¿no? Entonces, cuando decíamos la vida privada estaba asignada exclusivamente para las mujeres y la vida pública para los varones, o sea, hacer política, hacer economía, ser empresario, etcétera, era de un lugar, un espacio exclusivo de los varones. Las mujeres hacemos mejor las cosas de la casa, cuidar los chicos, cuidar al marido, limpiar, etcétera, ¿no? Eso ha sido históricamente el rol de las mujeres, que muchas otros movimientos, otras olas feministas han venido peleando, y hoy, digamos, nos parece ridículo, injusto y discriminador que alguien nos quiera relegar a esas tareas, ¿no? Pero eso es mucho, digamos, ¿no? Ahora, de igual manera, muchas mujeres no indican que, además, triple jornada, mujeres que trabajan fuera de la casa mañana y tarde, y además se encargan de las compras, de la economía de la casa, de llevar a los chicos ayudar a hacer los chicos la tarea, de cuidar los enfermos, de cuidar los ancianos, las personas con discapacidad, eso es una triple jornada, y sin embargo, a veces no está visualizada como eso, porque no hay una distribución igualitaria tampoco de las tareas de cuidado. Entonces, nosotras quizás podemos tener títulos, podemos tener un trabajo no remunerado, en blanco, pero trabajo registrado, pero, por ejemplo, somos pobres de tiempo.
¿no? Somos mujeres pobres de tiempo, no tenemos tiempo para nosotras, para nuestros proyectos personales, para hacer una maestría, para hacer un, no sé, un posgrado, para, no sé, ir a un proyecto personal, desde, no sé, desde el ocio, desde dejar, me quiero sentar, cruzar de pierna y no hacer un carajo. Sin embargo, eso no lo podemos porque no tenemos el tiempo. Y uno empieza a pensar, hace una agenda diaria de en qué ocupa su tiempo y te puedes dar cuenta, una radiografía de tu vida diaria, que nosotras somos pobres de tiempo, ¿no? Porque nos, más aún los hogares con factura femenina, ¿no? Los hogares monomaternales, ¿no? Porque generalmente el hombre en una separación son las mujeres las que quedan a cargo del cuidado de los hijos, son los hombres los que abandonan, hablamos de pareja, son los hombres que abandonan estas mujeres que quedan con esa doble o triple carga, digamos, ¿no? Entonces, y está naturalizado que así sea, no hay políticas públicas de cuidado, no hay política, ese grupo de mujeres para no tener que hacer el triple esfuerzo que hace otra familia con una jefatura, por ejemplo, ¿no? Ni de los espacios, las posibilidades reales para la población trans, ¿no? La población trans femenina, sobre todo, que es la más vulnerada en sus derechos, no tiene ni siquiera acceso a un trabajo registrado, tampoco a la posibilidad de una terminalidad educativa, menos pensar que una mujer trans pueda llegar a ser intendenta, pueda llegar a concejal, pueda llegar a ser diputada, presidenta, etcétera, digamos, ¿no? Está visto como una novedad, si aparece una mujer trans en una lista, ¿no? Como una, digamos, y eso tiene que dejar de ser una novedad, tiene que pasar a ser parte de la vida cotidiana, tiene que empezar, eso tiene que empezar a pasar más seguido. ¿Por qué? Porque hasta tenemos miedo de participar, porque nos han convencido de que nosotras no sabemos nada de política, que sabemos poco de la política. Seguramente saben poco de la forma que ellos tienen de hacer política, pero nosotros tenemos otras formas de hacer política y tenemos que empezar a imponerlas, empezar a ponerlas en tensión con las antiguas formas de hacer política, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que llegan? ¿Quiénes son las mujeres que pueden participar de las listas, ¿no? Las mujeres obedientes. Si vos sos una mujer obediente, seguramente vas a tener garantizado un lugar en tu lista. O si le trabajás a tu referente político, ¿no? O si lo ayornás al referente político de propuestas feministas, ¿no? Pero que, en definitiva, las protagonistas no terminamos siendo nosotras, digamos, sino terminamos siendo florero para las fotos. Entonces, de alguna manera, ir incorporando estas otras formas de conocer y de ver el mundo, que lo que decimos desde el feminismo decolonial, que las invito a leer a María Lugones y a Yudersky Espinosa Miñoso y a Silvia Kusikansky, son mujeres nuestras, de nuestros territorios, digamos, que analizan desde sus cuerpos cómo nos atraviesa a nosotras, las mujeres latinoamericanas, estos sistemas de opresión, ¿no? Las mujeres que hablan guaraní, por ejemplo, imposible que puedan llegar en algún momento a ser concejalas o llegar a un, ¿no? Porque hablan mal, ¿no? No saben hablar. No, o sea, eso es el lenguaje legítimo, entre comillas, que nos ha impuesto el sistema capitalista y colonial, pero nosotros tenemos otras formas, ¿no? Otro lenguaje, otro conocimiento, y hay que empezar a imponerlos, digamos, ¿no? Primeramente, dejar de creer que nosotras no sabemos o no podemos. Otro, que la participación de las disidencias deje de ser una novedad, y dejemos de pedir permiso, porque no tenemos por qué pedir permiso, sino tenemos que exigir. Así es. Bueno, Leti, cerramos con esto entonces. Bueno, chicas, chiques, les agradezco nuevamente y bueno, empezar
a ver qué podemos hacer en nuestros lugares y empezar a ocupar los espacios que son nuestros. Les Gracias, mando un Leti, abrazo como y bueno, siempre, éxitos, muchas gracias. un gustazo Y a escucharte seguir como trabajando.